la semana. Estos 4 días que hemos podido compartir. En realidad ha sido muy veloz para mí. Se ha ido muy breve, ¿no? Y en medio de tantas actividades que uno tiene. Bueno, les mando un saludo cordial a cada uno de ustedes. Les animo a que puedan prender sus cámaras también para poder mirarles que este, este último día vamos a hablar sobre la salud mental y sobre la salud mental en la familia. Pero la salud mental de forma general es lo que vamos a abordar. Es un tema que está de moda, ¿saben? En la pandemia de la COVID-19, pues se puso de moda hablar de salud mental. Y es justamente eso lo que vamos a hacer en esta hora de la noche, hablar un poco. ¿Saben? Estaba revisando algunas estadísticas en Perú. Y las estadísticas en Perú, pues, son muy similares a las estadísticas de Ecuador y de toda América Latina. Nuestra América tiene muchos problemas de salud mental y todos convergen casi en los mismos factores de riesgo. Por ejemplo, más de 1 millón de peruanos sufre de depresión, ¿no? Y es la patología o el trastorno en salud mental más problemático que existe. Y, mm, y bueno, y eso no es distinto de la realidad ecuatoriana, estamos en las mismas. Más de 1 millón de peruanos, de personas de Perú, tienen trastorno de consumo problemático de alcohol, ¿no? Siendo este el principal problema de salud mental junto con la depresión. En el Ecuador esto es altísimo, 1.600 camas en un semestre se ocupan con problemas de salud mental en relación al consumo problemático de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y que es el gran mal que tiene nuestra América, el consumo problemático de alcohol, es decir, cómo las personas beben de manera excesiva y es el factor de riesgo más grande que existe. O sea, ¿a qué me refiero, no? Y aunque ya vamos a hablar de los factores de riesgo, quiere decir que si alguien quiere tener un problema de salud mental, empieza a beber alcohol, en otras palabras, ¿no? Ese es un punto importante. Cada año se registran alrededor de 1.000 suicidios en Perú. A 1.000 personas se suicidan, más o menos la estadística que tenemos en Perú. Imagínense, es bastantísima gente, ¿no? Y es la segunda causa de el segundo motivo por la que existen las discapacidades. Es decir, ¿por qué hay discapacidades? Bueno, por los intentos autolíticos, por los intentos suicidas también, ¿no? Y representa la quinta causa de mortalidad, es decir, ¿por qué la gente se muere? Es por este tema también, ¿no? Em, 1 de cada 5 peruanos tienen algún problema de desorden mental y 50% de ellos no sabe que padece un desorden mental, un trastorno, ¿no? Hay 1.129 psiquiatras en todo el Perú y 80% de ellos están en Lima. Estoy leyendo algunas estadísticas que encontré aquí en, en internet, estaba un poco contrastando alguna información que estaba leyendo esta tarde. Es decir, estamos como por lo mismo, ¿no? Estamos como por lo mismo y ahí vemos nosotros la importancia de trabajar mucho el tema de la salud mental en todos los ámbitos y sobre todo en la familia, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, porque sé que las maestras están prendidas sus cámaras y voy a topar también el tema del autocuidado, por ejemplo, en salud mental, que es tan importante en el trabajo para evitar el burnout, que es el síndrome del trabajador cansado. Y hay muchas profes. Yo digo eso porque yo me casé con una profe, mi esposa es profe, y yo sé que lo que significa para ellos. Y en la pandemia, el desgaste que tuvieron fue inmenso, porque la cantidad de tiempo que pasaban usando tecnología es altísimo. Yo les dije que cualquier individuo que usa más de 4 horas en el día, ya le representa un problema de salud mental. Imagínense en las profes en la pandemia pasaban hasta 8 horas conectadas y conectados a los aparatos, es decir, no solo dando clases por Zoom, luego subiendo las clases a los classroom virtuales, revisando tareas virtuales, respondiendo los chats de los padres, los chats de los chicos, los chats de los profes, los chats de los administrativos, etcétera, etcétera. O sea, el desgaste fue increíble y la salud mental del personal educativo realmente llegó a índices bien complejos, ¿no? Gente que realmente llegó a colapsar, a tener burnout, trastorno del sueño, problemas con la alimentación, ansiedad, depresión.
Entonces, la salud mental se puso como de moda hablar del tema en el tema de la pandemia porque hubieron muchos problemas de salud mental por el confinamiento y por el excesivo uso de la tecnología que dio lugar a esto, ¿no? Entonces, lo que deberíamos tener bastante precaución. Así que yo veo aquí, al igual que en Ecuador, los porcentajes siguen siendo los mismos. El tema de la depresión y el consumo problemático de alcohol siguen estando a una escala importante y que 50 o más del 50% no tengan acceso a rehabilitación o programas de atención en salud mental es alarmante también, ¿ya? Y esto es la estadística de toda América, o sea, no solo pasa en su país, en mi país pasa lo mismo. El Estado y el gobierno invierte muy poco y también las autoridades en cualquier ámbito de cualquier empresa invierte muy poco en el tema de salud mental de sus trabajadores. Y bueno, vamos a poner el dedo en la llaga en el tema de la salud mental. Así que les invito a que lo podamos tener en cuenta, ¿ya? Porque es un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante y que, por cierto, se construyen planes y programas de salud mental como políticas públicas en toda América Latina. Así que revisen los planes y como trabajadores, por favor, adultos, si en tu empresa, no solo me refiero al colegio, ¿no? En tu empresa, en tu trabajo, revisa cuáles son las políticas en tu país sobre el tema de salud mental y cómo se ha posicionado los planes y programas en ese tema y cómo se incentiva y se cultiva la salud mental de los trabajadores. Es fundamental que lo tengas ahí en mente, ¿sí? Y donde yo trabajo, hubo un tiempo que yo dirigía una unidad de salud en el tiempo de la pandemia y pude palpar lo que significa sentirse agotado, lo que significa no dormir bien, lo que significa comenzar a tener estrés postraumático, etcétera, etcétera. Y a pesar de que soy psicólogo y tenía claro a dónde iba y todo, es bien complejo cuando la carga laboral te supera. Así que hoy, como les digo, vamos a trabajar el tema. Pero, ¿qué es la salud mental? O sea, ¿qué significa? ¿Qué es tener salud mental? Y entonces es aquí donde muchas personas confunden la salud mental con no tener problemas, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que aclararnos un poco, es decir, la salud mental no es la ausencia de problemas, ¿ya? Sino más bien yo quiero como resumir la definición de salud mental, que es la capacidad de afrontamiento y no la ausencia de problemas. Es decir, sé cómo resolver lo que me pasa y aquí nacen preguntas como, ¿una persona a la que se le murió un familiar puede tener salud mental? ¿No? ¿Cómo una persona que no tiene empleo puede tener salud mental? O sea, eso es posible. Es posible tener muchas deudas y tener salud mental. Les decía a algunos chicos del otro día, es posible haber roto con mi enamorado, con mi novio y tener salud mental. Ya, entonces, la salud mental no es otra cosa que la capacidad de afrontamiento. ¿Cuántos recursos de afrontamiento tengo yo en mi vida psicológica, en mi vida cognitiva, en mi vida emocional, para poder enfrentar los problemas? Es decir, los problemas vienen a mí y yo soy capaz de responderlos, de darles una solución. Entonces, y de entenderlos y enfrentarlos. Porque si la salud mental dependiera de no tener problemas, entonces nadie tendría salud mental. Todos tenemos problemas. Grandes, pequeños, difíciles, complejos, no lo sé, pero los tenemos. Entonces, la cuestión de entender a la salud mental es que no es la ausencia de problemas o la ausencia de trastornos psicológicos, sino es la capacidad de poder enfrentarlos. A mí me gustaría mucho que ustedes en YouTube puedan ver un video que se llama El perro negro. Pongan El perro negro y depresión. Ustedes van a mirar, por ejemplo, aquí, ¿no? Cómo es entender la salud mental de las personas que sufren de depresión. Porque, y aquí quiero hablar un poco acerca de la depresión, por ejemplo, la depresión como un trastorno, como así nosotros llamamos en psicología, como una entidad clínica, o sea, muy bien descrita y muy bien diagnosticada en muchas ocasiones se vuelven episodios depresivos recurrentes porque nuestra dopamina no, y nuestra serotonina no funcionan bien y tiene un origen orgánico. De ahí que muchos cristianos tienen problemas para entender eso de origen orgánico, porque piensan que, bueno, usted es creyente, confía en Dios, ¿por qué tiene que deprimirse? Si Dios es poderoso para curarle y Dios es poderoso para darle ánimo, pero ¿por qué sufre de depresión? No debería un cristiano tener depresión. Eso es un absurdo, porque hay una depresión que es como de tipo orgánica, es decir, en el sistema neurobioquímico hay una disfunción y el individuo
Por más de que tenga motivos para alegrarse, no logra alegrarse porque no tiene suficiente dopamina y serotonina para poder regular esa emoción y la alegría, por ejemplo. Ahora, una persona que tiene este tipo de depresión puede tener salud mental, pero lógico, porque lo que estamos diciendo es que la salud mental es esa capacidad que podamos tener para poder enfrentar los problemas. Recursos de afrontamiento. ¿Cómo son tus recursos de afrontamiento psicológicos? ¿Cómo son los recursos de afrontamiento familiares cuando viene la crisis? Y esta semana les he dicho, evalúese, piense en lo que estamos hablando. ¿Está claro? Entonces, quiero tener buena salud mental, fortalezco mis recursos para enfrentar. En el video El perro negro, habla de una persona que tiene depresión y cómo aprende a convivir con la depresión. Y hay que aprender a vivir. Y como dice el perro, no le puedo hacer tan grande, tengo que tenerle dominado y tengo que vivirme mis episodios depresivos. Entonces, eso se llama salud mental, es decir, cómo voy a enfrentarlo y cómo me lo sé sobrellevar, cómo me sé llorar, por último, cómo me sé sufrir los problemas sin necesidad que esto comience a alterar de manera muy significativa mis roles y mi desempeño como adulto. Mi desempeño como niño, mi desempeño como adolescente, mi desempeño como adulto mayor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ahí mirando, ¿no? La situación de la salud mental ya desde esta óptica, no de la ausencia de problemas, sino desde cómo enfrento cada uno de ellos. Y es muy interesante verlo desde esta óptica y cómo fortalecer estos mecanismos de afrontamiento que tengo y evaluarme cómo estoy en este ámbito, ¿no? Cuando enfrento la muerte de un familiar, cuando enfrento una crisis económica, cuando enfrento una crisis amorosa, obviamente tengo que llorar, tengo que sufrir, ¿no? Esas ideas, hay mucha gente que tiene la idea que cuando viene la crisis, pero póngase fuerte, le dicen, no, póngase fuerte. Póngase fuerte. ¿Qué es ponerse fuerte? Para muchas personas ponerse fuerte es no llorar. Para muchas personas, ponerse fuerte es no tener miedo, no tener angustia. Eso no es ponerse fuerte. Ponerse fuerte es saber manejar mis emociones, expresarlas de manera saludable y saberlas vivir. Eso es ser fuerte, ¿no? Que estaba con un motivo de consulta hace poco sobre un niño que se murió su abuela. Y la mamá viene y dices que yo trato de no llorar por mi mamá, pero no puedo, yo no sé qué más voy a hacer, porque me ha comenzado una agitación en el pecho, un dolor muscular tan fuerte, una cefalea, un dolor de cabeza horrible, no soporto. Y digo, ¿y qué es lo que hace? Es que yo soy fuerte. Todo el mundo me dice, tengo que ser fuerte. Y digo, ¿y qué hace? No lloro. No, señor. Llore. Pero dice, ¿cómo? Mi hijo se va a poner triste. Bueno, pues que se ponga triste es lo más normal. Se murió la abuelita que quería. Pues, ¿qué le digo? Que esté feliz. No, que se entristezca y llore. Afrontamiento. Hay que trabajar en eso. Esa fue lo que ¿Ya? Y es importante que no lo confundamos con eso de la fortaleza. Yo soy fuerte y no lloro. No, señor. Llore, enfrente, exprese dolor, desahogue. ¿Está claro? Entonces, vamos a mirar la salud mental desde esta óptica, entonces. ¿Está bien? ¿Cómo puedo afrontar mis crisis? ¿Cómo estoy ahí fortalecido o fortalecida para enfrentarlo? ¿Cómo me preparo para esos momentos? Y cómo no dejo que esto llegue a afectar. Y repito otra vez, cuando no tengo salud mental, cuando mis problemas comienzan a afectar de manera considerable mi desempeño cotidiano como adulto. Cuando digo mi desempeño cotidiano como adulto es que, por ejemplo, ya no aguanto más mi angustia y dejé de trabajar. Ya no pude levantarme de la cama de la tristeza y la angustia y el dolor que tenía. Me quedé. Eh, ya no, o sea, estoy con tanta angustia y me gana el problema y dejé de comer. Dejé de relacionarme durante mucho tiempo. Entonces, todo eso ya representa un desafío. Entonces, eso es a lo que nos referimos con esto. Está bien, no me apaguen la cámara, me están apagando la cámara. Muy bien. Les quería decir que vamos a trabajar. Está bien cómo mantener ese equilibrio, ¿ya? Ahora, la salud mental va a depender mucho de los factores de riesgo. ¿Cuántos factores de riesgo nosotros tenemos? Y bueno, el primer factor de riesgo, ya les había dicho y les había anunciado de inicio, esperen que debo conectar
en la batería, ya. Espera un segundo porque se me puede acabar. El primer factor de riesgo, el principal que yo también observé, que también pasa lo mismo en Perú, se llama consumo de alcohol. Es decir, alguien quiere tener problemas de salud mental, comienza a beber alcohol. Y es complejo, ¿no? En un mundo de gente que bebe tanto alcohol, ser abstemio. Yo soy abstemio, no bebo alcohol, y yo no he bebido, nunca me he emborrachado, no he probado ron ni cerveza. Alguna vez probé vino cuando adolescente, pero no es algo que me llame la atención, yo soy abstemio. Entonces, en mi trabajo, yo trabajo con médicos, les decía, y médicos jóvenes, y ellos beben bastante alcohol a veces. Y hablan de beber alcohol y toda la cuestión, y en las fiestas, cuando hacemos cumpleaños, cuando hacemos muchas cosas, pues ellos hablan de beber alcohol y yo no bebo. Y se asombran, dice, pero ¿cómo? Nunca. ¿Cómo puede ser que haya alguien que no ha bebido alcohol, que nunca se haya emborrachado? Le digo, bueno, yo soy, entonces sería el único. em, de ustedes, o soy el único ser humano que ustedes conocen que nunca se ha emborrachado. Aquí está. Yo trabajo con un médico familiar que es mi amigo y él también decidió por ser abstemio, porque una fiesta de Navidad él bebió mucho y no podía manejar y se desesperaba y estaba con su esposa y él sintió mucha angustia y sentía mucho peligro en su vida y él decidió y me dijo, yo voy a ser abstemio como tú, así que vamos a ir juntos. Abstemios y que no bebemos gaseosa, porque no bebemos gaseosa. Y es graciosísimo en los cumpleaños y fiestas. No beben gaseosa, no jugo. Y no beben alcohol, no, si yo no agua. Dice, ¿pero cómo? No, ya somos dos, ya no estoy solito. Entonces, ¿por qué? ¿Quiere tener un problema de salud mental? Empieza por beber alcohol. ¿Ya? Ese es el primer factor de riesgo que existe en nuestra América Latina y en Perú igual. Segundo factor de riesgo. ¿Quiere tener un problema de salud mental serio? Que haya violencia de género o violencia basada en género en la casa. Es decir, la violencia intrafamiliar es un detonante para los problemas de salud mental, al igual que el consumo de alcohol, ¿no? Y el tema de la violencia en América es un tema tan complejísimo. Bueno, en mi país los índices de violencia crecen de una manera exponencial, que nosotros somos el top 8 o el top 7 de países más peligrosos del mundo. Los femicidios en mi país, que es muy pequeño, superan los 330, los 340 anuales. Oír de femicidios es algo muy común en mi país. Y es triste hablar de la violencia. Justo yo estaba dando un taller de violencia esta tarde. Estuve trabajando con cuidadores de personas con discapacidad. Estuvimos hablando de violencia, tenían muchas preguntas, porque el tema de la violencia es algo de lo que debemos hablar mucho, porque es un factor de riesgo para la salud mental. Es decir, normalizas la violencia en tu casa. Y unos dicen, no, yo en mi casa no les pego a mis hijos, ni les grito, ni nada. Interesante, pero ¿qué tipo de películas y cosas están viendo tus hijos? Pues a veces dejamos que la violencia entre por otros lados. Se nos mete a la casa por la ventanita. ¡Yi! Y cuando vemos un montón de violencia y normal, es que es una película. No, no pasa nada. Cuidado. Tenga muchísimo cuidado de cómo la violencia entra a su casita, por favor, porque tenemos momentos tan complejos donde la violencia está en nuestra casa y subterránea, ¿no? O sea, no es que yo sea violento, ni grite, ni diga cosas ofensivas, pero estoy permitiendo eso en mi casita. Entonces, no debo permitir, ya está. Consumo de alcohol, violencia de género, muy bien. Otra cosa que es un factor de riesgo para no tener salud mental es que no tengamos redes de apoyo. Es decir, que la familia en sus redes de apoyo social no esté fortalecida, que yo no sea capaz de contarle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos mis problemas, ya representa una dificultad. Dice, es que yo no les cuento mis problemas porque no les quiero preocupar. No, no estamos bien. La familia es el grupo prioritario de apoyo. Es más, ahí debo ir a contar mis problemas, ¿no? Bueno, obviamente hay que ser tinoso, ¿no? Sobre qué problemas, pero la mayoría de cosas tengo que hablar en mi familia y decir, no me siento bien, me siento triste, necesito ayuda, escúcheme, aliénteme, motíveme, etcétera, etcétera. O si necesito ayuda psicológica, pues voy a ir a la ayuda psicológica. No debe ser la ayuda psicológica un estigma. Los psicólogos no atendemos a los locos. Hay mucha gente que piensa eso. Dice, no estoy loco. Justo estaba con un adolescente esta tarde y me decía, es que yo no estoy loco. Yo no sé por qué me traen mis papás acá. Entonces yo le decía, bueno, yo no atiendo locos,
Yo atiendo personas que necesitan ser escuchadas, atiendo personas que necesitan resolver sus problemas y a veces no saben cómo hacerlo. Y lo que le pasaba a él es eso, tiene un conflicto con su madre le dio con un palo y la cosa se complicó porque su madre perdió el control, por ejemplo, ¿no? Entonces trabajamos de eso, la disciplina, el apoyo que la familia debe ser, porque una persona que no tiene una red de apoyo se pone en riesgo para potenciar los problemas de salud mental, porque no tiene con quién contar, no tiene en quién confiar, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuenta, eso es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo que tenemos es ser hombre. Entonces vamos a decir, ¿cómo? ¿Cómo eso de ser hombre? Bueno, en América Latina, ser hombre representa un factor de riesgo para la salud mental, porque los hombres cometen más suicidios que las mujeres, porque usan métodos más letales. Entonces, un hombre con depresión, lo que pasa es que vivimos en culturas machistas en América, donde le dicen al hombre, los hombres no lloran. Eso también dicen en Perú a los niños. Sí les dicen, ¿no? Los hombres no lloran. Usted es varoncito, mijito. Levántese los, no, que parece mujercita que llora. Ya, esos son unos términos que nos paralizan como hombres. O sea, crecemos con la idea de que no tenemos que llorar. Entonces, un hombre, como le dijeron y le enseñaron que decir, tú eres fuerte, eres varón, no lloras. Eso es un absurdo. ¿Dónde nos inventamos eso? Somos seres humanos igual. Y queremos también aprender a expresar pues nuestras emociones. Entonces, muchos hombres en América Latina ya representan un factor de riesgo eso de ser hombre. Porque como le enseñamos a que no llore, lo siguiente que va a hacer es, mejor me mato, no puedo soportar esto. Entonces, los hombres tienen problemas para expresar las emociones porque tienen una carga social sobre el tema de que ellos deben ser machitos y no deben llorar. No, señor. No, 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 no. Hay que enseñar a nuestros hijos a llorar y ya les hablamos, les dije los mecanismos de enfrentamiento. Tengo que sufrir, tengo que enseñarle a mi hijo a sufrir y a llorar. Llora, hijito, llora, no pasa nada. No es que esto es solo de mujeres, los hombres y las mujeres debemos llorar. Entonces, ya representa un factor de riesgo, ¿no? Esto quizás sea el más gracioso. O sea, ser hombre ya representa un factor de riesgo de la salud mental. Sí, 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 sí. Quitemos ese estigma, por favor, del machismo y hablemos en el tema, en temas de igualdad en ese asunto de la expresión de las emociones. Es bien importante, ¿no? Muy bien. Otro factor de riesgo que tenemos es el sedentarismo. Las personas que son sedentarias y no hacen ejercicio se ponen en un riesgo potencial también de sufrir trastornos psicológicos y su salud mental puede verse minada, es decir, no les va a ir en el tema de salud mental bien. Y no sé si usted es sedentario, sedentaria, sale a caminar, sale a correr, no sé, hace ejercicio. Hacer ejercicios como tomarse un antidepresivo o un ansiolítico. ¿Sí sabían eso? Después de media hora de ejercicio, usted segrega bastantísima adrenalina y eso va a ayudar muchísimo a potenciar todas las otras cosas que necesita su organismo en tema de neurotransmisores para regular su estado de ánimo. Entonces, las personas que hacen ejercicio, ¡uf! Es genial. Por ejemplo, el estrés ayuda muchísimo, el ejercicio ayuda muchísimo para el estrés, porque las personas que viven en estrés segregan mucho cortisol. Entonces, el cortisol enfría los nervios hasta que casi los congela. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene mucho estrés, le duele aquí, le duele los brazos, los muslos, dice, tengo un dolor, un malestar, dice, no dormí bien, llevo trabajando muchas horas. Haga ejercicio, ¿no? Y un día estaba a veces me invitan a dar charlas así como estas en algunos colegios adventistas y no adventistas, en otras provincias de aquí del Ecuador, y hace poco estaba así y tenía que viajar. Lo que pasa es que me comprometí mal, terminé muy mal esa semana porque lo mismo que hacía con ustedes lo hacía presencial, pero tenía que viajar 3 horas. Entonces, terminaba de trabajar, viajaba 3 horas, daba la charla, volvía 3 horas y así, así. Así que el último día me quedé a dormir en el internado, ahí en el colegio adventista, donde estaba dando la charla y trabajando con los padres y fue complicadísimo. Y ya no sabía, me dolía la cabeza, el cuello, las piernas, todo, todo. Y yo tenía que hablar ahí en un auditorio gigante. Y entonces fui con un amigo que le dije, a mi amigo le pagué como chofer y le dije, me tienes que ayudar porque me voy a chocar y ya no aguanto, llevo así toda la semana y es jueves, me falta un día más, ya no aguanto. Y entonces lo que hice, claro, es hacer, él me dice, salgamos a trotar.
Le digo, es que no aguanto, no entiende, estoy cansado. Salgamos a trotar y me dolía todo, todo, todo. Hicimos ejercicio. Media hora después, como nuevo, me bañé, todo. Digo, oye, lo que yo dije en la charla no aplicó. Tenía que hacer ejercicio. Y aunque no quise, me obligaste, excelente. Así que miren cómo es el ejercicio, ayuda bastantísimo en temas de la salud mental. ¿Está bien? Y el último factor de riesgo del que vamos a hablar es los antecedentes familiares de salud mental. Es decir, usted tiene antecedentes familiares de personas con depresión, con ansiedad, antecedentes de suicidio, etcétera. Ya es un factor de riesgo en su vida. Por lo tanto, tiene que vigilar y cuidar mucho su salud mental. ¿Está claro? Y entonces, ¿cómo cuidamos la salud mental? ¿No? O sea, ¿cuáles son los factores protectores de la salud mental? ¿No? ¿Cómo cuidar nuestra mente? ¿No? Y cómo ayudamos a que nuestros hijos y nuestra familia tengan salud. Muy bien, la primera cosa de la que les voy a hablar es sobre las actividades de autocuidado en salud mental. Es decir, tengo que aprender a cuidarme, ¿ya? Tengo que aprender a cuidarme. Y muchas personas y muchos trabajadores y muchas madres y muchos padres desarrollan un pensamiento heroico. Dicen, es que si no lo hago yo, nadie lo puede hacer. No, en mi trabajo pasa eso. Y yo tenía una compañera que tenía este pensamiento heroico. Dice, vamos a hacer un informe, hagan el informe. Y todos decían, ya está hecho, está mal hecho el informe. Tengo que hacerlo yo mismo. Pensamiento heroico. Dice, no, lo mismo pasa con las personas que cuidan personas mayores o con discapacidad. Dice, no le puedo encargar a mi hermana, nadie le puede cuidar como yo, porque si no se enferma. Es un pensamiento heroico. Solo yo, solo yo. Eso es contrario al autocuidado en salud mental. No pasa con personas que cuidan a personas con cáncer, por ejemplo. Desarrollan pensamiento heroico. Solo yo le puedo cuidar. Nadie le puede cuidar, más que yo. Cuidado. Es peligroso. Entonces, ¿hay que comenzar a establecer actividades de autocuidado? Sí. ¿Qué son esas actividades? Son actividades que se tratan de mí. Y eso no es egoísmo. Mi mamá aprendió eso cuando yo era niño. No sé a qué retiro espiritual se fue, no sé qué. Solo que yo tendría unos 8 años, 7, 9 años, y una vez vino de la casa y dijo, verán niños, de aquí en adelante, entre 3 y 4 de la tarde, usted no me molesta. ¿Qué? Mamá, pero no, ya les dije claro, entre 3 y 4 de la tarde, ustedes no me molestan. Es mi tiempo. ¿Y qué hacía mi mamá? Yo me acuerdo claro de mi mamá, quien quiero mucho, y una mamá muy, muy linda, muy piadosa. Ella, o sea, yo me asusté, o sea, me paniqué, como no tengo mamá una hora, mi vida se acaba. Tenía 8, 9 años. La cuestión es que solo se fue a un retiro espiritual y volvió con esos temas de que de esa hora no existe mamá. Ya pues me acostumbré. Y a veces digo, ¿y mamá qué estás haciendo? Estoy viendo el show de Cristina. Veía en ese tiempo el show de Cristina. Y a veces apagaba y decía, no, hoy no voy a ver el show de Cristina, hoy me voy a dedicar a leer y leía novelas y leía también libros de Elena de White, leía su Biblia, dormía y digo, ¿qué haces? Es la hora de mamá. A ella nunca le enseñaron la palabra autocuidado en salud mental, o quizás sí le dijo el psicólogo del retiro espiritual, no sé, pero era más o menos 1990 y debe haber sido 1993 por ahí, 1994 capaz. Yo no sé si había un psicólogo, quién sería, pero le dijeron la hora de mamá. Miren, y eso es saludable, la hora de mamá. Hay muchas madres aquí. ¿Tiene su hora o no tiene? O toda la vida es arreglar aquí, hacer acá, estudiar, no sé cuántas cosas. ¿Tiene su hora para usted? Ya, entonces, no tiene, busque. Muchos dicen, es que no me alcanza el tiempo. No, señor. No, 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 no. Autocuidado, autocuidado. Busque su tiempo. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Y decida hacer actividades distintas todo el tiempo. Ahora, no está bien cuando las mamás dicen, voy a mi autocuidado, se pasan en el Facebook 2 horas viendo series sin parar. No, no, eso no, no está bien. Cambie de actividades, haga ejercicio, si le gusta el origami, si le gustan las plantas, si le gusta escribir, si le gusta pintar, si le gusta aprender un instrumento, si le gusta lo que a usted le guste. Es su pausa, es su momento de cuidarse. Identifique, ¿ya? ¿Qué es lo que le gusta? Y si usted no sabe, escriba opciones y diga, esto me gustaba cuando estaba en el colegio. Yo trabajé con una mujer que le gustaba mucho dibujar. Cuando yo estaba en el colegio, Es soy que le excelente para tiene dibujar. Entonces, era interesantísimo lo que ella hacía, ¿no? Y comenzó a retomar lo que le gustaba hacer. Sigan cursos, no sé, pero tiene que ver con su autocuidado. Sí, así que búsquelo, por favor. Es muy importante. Y a sus hijos también. Bueno, los niños ya tienen el autocuidado incluido. ¿Saben cuál es el autocuidado de los niños?
¿Sí saben cuál es o no? Ellos ya vienen, se llama juego. El juego es lo máximo que existe. Es tan impresionante el juego. Los estudios que se hacen acerca del juego y la psicología son increíbles, cómo rehabilitan a los niños mediante el juego y cómo los adultos se rehabilitan de su depresión, de su ansiedad, todo jugando. El juego es increíble. Es también una actividad de autocuidado. Jugar, qué chévere que es jugar. Me encanta. Me encanta jugar. Yo cuando juego hago otras actividades, cuando mañana tengo reunión con los psicólogos y hacemos nuestro autocuidado de psicólogos. En mi red tenemos ahí unos 10 psicólogos. Mañana nos vamos a reunir unos 7, unos 8. Y a veces me dicen, oye, Elías, haznos jugar. Y yo les hago jugar. Y nos matamos de la risa y juega y juega. Tenemos nuestro autocuidado. Nosotros en nuestro plan de salud mental anual tenemos una vez al mes una reunión de psicólogos para el autocuidado. Pasamos bien. Algunos nos ven los jefes, sobre todo los que tienen autoridad, nos ven muy mal. Dicen, ay, estos se reúnen a jugar, estos se reúnen en vez de trabajar. Nosotros tenemos un plan basada en la ley de salud mental y en los lineamientos de salud mental que nos permite como psicólogos tener una vez al mes nuestra reunión. Nos ayuda bastantísimo para liberarnos y no caer en el burnout, en el síndrome del cuidador cansado. Ya, porque eso es fatal, fatal. Mucho tiempo que me ha sucedido, se me cae el pelo, no puedo dormir, me da ganas de llorar todo el tiempo. Bueno, como psicólogo es así, porque uno absorbe de tanta cosa, ¿no? Pero hay que descubrirse bien el autocuidado para estar bien. ¿Está bien? Así que primer factor de protección. Quiero tener salud mental, autocuidado. Y busque el autocuidado familiar con mis hijos, con mi esposo, con los de mi familia. Hoy es día de juegos, así que pónganse a jugar. Hoy es día de cocinar y todos vamos a cocinar. Reúnanles a todos y busque una actividad donde todos se desconectan de todo y disfrutan. Lo que se prioriza en el autocuidado es el disfrute también. Así que atentos, ¿ya? Entonces, eso es un factor protector. Segundo factor de protector es una red de apoyo. Es decir, si tengo yo una familia, tengo en quién confiar, tengo a quién contar mis problemas, va a ser un factor de protector. Muy importante. Y ahí debo fortalecer las relaciones sociales, las relaciones de mi familia. Fortalezco, ¿no? Y les animo a que se perdonen, a que nos llevemos bien, a que disfrutemos, a que salgamos de paseo, a hacer actividades. Hay muchas personas, y aquí no sé si alguno de los padres o madres que está aquí me está oyendo, relacionan salir de paseo con el dinero. Dice, es que yo no tengo dinero. Yo tengo muchos que me dicen, salga de paseo con su... Es que yo no tengo dinero. Es que para salir de paseo no siempre se necesita dinero. Hay muchas cosas que se puede hacer. Inclusive ahora tenemos YouTube. Ponga, ¿qué cosas hacer gratis en Lima? Y Bloom le va a aparecer un youtuber y le va a enseñar qué hacer cosas gratis en Lima o por donde usted vive. Ah, mira, fue a este lugar y no me... ¡Qué increíble! Ya, haga el ejemplo. Yo, ¿saben por qué les digo eso? Porque yo con mi esposa, ella quiere ir a Perú, quiere ir a Lima, queremos ir a Lima. Y no sé si se podrá hacer este fin de año por nuestro aniversario, pero, y vimos qué cosas hacer gratis en Perú, entonces sí hay cosas que hacer gratis en Perú. Creo que hay un parque japonés ahí donde hay unos peces y unos jardines bien bonitos. Y creo que eso es gratis, según vi, y es hermoso. Y yo me acuerdo eso porque cuando niño yo estuve en Lima y fui. Y le digo, tenemos que ir al mercado, porque Perú es la tierra prometida de las frutas. Y son muy dulces y son muy ricas. Y hay los lugares donde venden sándwiches que se llaman sanguchería, con G. Eso también nos impresionó, digo. En Perú no se dice sándwich, se dice sándwiche con G. Y están las sangucherías. Eso es bien rarísimo para nosotros, pero hay de todos de los sándwiches de pavo, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Entonces, no necesita, o sea, mucha plata. Lo que necesita es creatividad y buscar el tiempo del espacio de autocuidado de su familia. Disculpen que ya me fui a hablar de otras cosas con el tema, es que me emociona algún rato estar ahí otra vez. Y ahí les tengo que visitar, oigan, me invitan. Bueno, regresando al punto, y aquí lo que vamos sobre el tema de los factores de protección, es fundamental eso. Ahora, ¿quiere salud mental? Y quiere alimentar su cerebro, muchas madres y padres dicen, es que yo no tiene una vitamina, algo para alimentarle al cerebro. O sea, ¿qué me puede dar para alimentar al cerebro? No hay un jarabe, una pastilla. Necesito alimentar ese cerebro. ¿Sí saben qué es lo mejor que pueden hacer para alimentar al cerebro? Dormir. Dormir muchas horas antes de la medianoche.
¿ya? ¿Quiere que su cerebro funcione bien? Duerma. Es el mejor alimento que le podemos dar al cerebro. Así que acabe esta reunión que siempre acabamos a las 9, que yo estoy durmiendo muy tarde por estas reuniones. Y duérmase rápido, así que yo voy a intentar dormir pronto hoy. Hay que dormir. Mientras más horas antes de la medianoche, mucho mejor. Nuestras células y nuestro organismo cumplen ciclos. Ya, esto no es un cuento ni un invento. Esto está datado e investigado. Los que ganaron el premio Nobel de medicina justo en la pandemia terminaron de investigar todos los ciclos orgánicos, celulares, toda la cuestión esta, ¿no? Y ellos hablan sobre cómo lo que significaría dormir horas antes de la medianoche. Genial. Su hígado, su páncreas, su estómago, todos le van a agradecer. Así que duerma. Entonces, yo espero que usted no tenga ningún niño o adolescente que se duerma después de las 10 de la noche. Un niño de 7, 8, 9 años debería estar ya dormido ahorita, ¿no? Y usted como adulto duerma unas 2 o 3 horitas antes de la medianoche, no se va la noche. Duerma, duerma. ¿Por qué? Eso tiene que ver con un factor protector. ¿De qué? De la salud mental. Su cerebro le va a agradecer. Así que a dormir mucho. Hay gente que le gusta dormir y hay gente que no le gusta dormir. Duerma, es bonito, es saludable dormir. ¿Está claro? Hay que tenerlo en consideración. El otro factor de protector que es muy importante es una alimentación saludable, ¿ya? La alimentación es muy importante para la salud mental. Y ahí viene el problema de la gente que no tiene horarios, que no come frutas, que no come saludable. Ya, esto está comprobado. Las personas que comen mal tienen problemas de salud mental. Es decir, una alimentación, una dieta demasiado calórica. ¿Qué significa? Que supera las 2000 calorías y calorías malas, ¿no? Puros azúcares refinadas, azúcar blanca, el jarabe de maíz, por ejemplo, que es un azúcar. Tenga mucho cuidado con los azúcares. Disminúyales, por favor. No son beneficiosos para el tema de salud mental y el exceso de calorías. Aumente los vegetales y las proteínas. ¿Ya? Y busque alimentos que tengan vegetales y proteínas. Ustedes viven en un país donde las frutas secas son mucho más económicas y accesibles que en nuestros países. Aquí en Ecuador es un poquito más difícil. Es un poco más costoso que allá donde ustedes viven, según lo que estaba viendo el otro día. Así que coman pecanas, pecanas. Las pecanas son como las nueces, son... ¿Saben que aquí en Ecuador es bien difícil conseguir pecanas? O sea, es complejo. Usted no va a un mercado y dice, voy a comprar pecanas. Es un poco extraño conseguir pecanas y son muy costosas, pero muy costosas. Alguien que quiera comer pecanas acá es complejo. Pero como muchas pecanas. De esas, me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá compraba y me decía, oye, estas son accesibles para nosotros y son más económicas y son ricas. Así que comíamos pecanas, por ejemplo. Y esos aceites esenciales que tienen son geniales. Coma mucho pescado. Ustedes que tienen riqueza ictiológica, o sea, la riqueza del mar se llama riqueza ictiológica. Es una palabra que me aprendí cuando era niño. Cuando estaba en Perú, porque yo estudié un año en Miraflores, ahí en la escuela adventista de Miraflores. Y claro, ustedes son número uno de riqueza ictiológica de esta zona de Sudamérica. Es decir, la cantidad de pescado que ustedes pueden conseguir es inmensa. Por eso se inventaron el ceviche peruano, que es picante. Pero bueno, ya estoy hablando de comida. Pero coman bien, ya, coman bien. El pescado de alta mar es muy saludable para también, y es muy nutritivo para nuestro cerebro. ¿Está bien? Así que hay que tenerlo eh, importante, ¿no? Y la última cosa que le quiero hablar es celebre sus logros. Hay muchas personas que tienen problemas para autorreconocerse. Es fundamental el autorreconocimiento que tiene. ¿Ya? Así que reconózcase como es, no minen su autoestima. ¿Está bien? Y se nos hizo las 9 de la noche. Y para terminar sobre el tema de la salud mental, y que esto que hemos hablado sobre los factores protectores y los factores de riesgo, yo quiero decirles un factor protector fundamental en la vida de los seres humanos que se llama la parte espiritual. ¿Está bien? Dios quiere controlar tu mente. De lo que Él anhela es tomar el control de tu vida. Porque entendemos que en la vida espiritual, que es algo que dejamos mucho de lado muchas veces, en el tema espiritual, nosotros debemos comprender que es el Señor el que debe controlar nuestra vida, porque así le va a dar coherencia a todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, etcétera.
Y es justamente lo que Dios quiere hacer. En realidad, las personas que hablan del Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que gobernar tu mente, porque es el cerebro el que controla todo, todo, incluso las funciones digestivas. Si Dios controla tu mente, va a ser un poco más sencilla tu vida en un mundo hostil y complicado. Porque obviamente como seres humanos y desde nuestra teología cristiana, nosotros no nacimos para morir ni para sufrir. Dios nos creó para vivir de forma abundante. Ya les dice en Juan capítulo 10 del Señor a los discípulos, les dice, el ladrón viene a destruirles, pero yo vine a que ustedes tengan una vida abundante. Esa es la que quiero que tengan, pero vengan a mí para tener esa vida abundante, porque yo soy el pastor y ustedes son como las ovejas. Quiero tener el control de tu vida. Y es importantísimo que afiancemos nuestra vida espiritual para que el Señor tome el control de nosotros. ¿Está claro? Vamos a leer Proverbios 4:23. Hoy les traje textos de la Biblia, ¿ya? Y aquí está mi Biblia y vamos a leer unos textos, ¿ya? Este fin de temas que hemos visto, pues van a ser un poco bíblicos, ¿ya? Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, cuida tu mente, porque de él mana la vida. La palabra corazón que dice aquí, en realidad se refiere a facultades que gobiernan nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, es muy importante, em, es muy importante que nosotros entendamos, debo cuidar mi mente. O sea, la Biblia ya lo decía hace mucho tiempo, no usó la palabra autocuidado, pero ¿qué dice la Biblia? Las Escrituras, esto que se escribió hace más de 1000 años antes de Cristo, ¿qué está diciendo? Oye, cuida tu mente, por favor, sobre todas las cosas guardadas, lo que almacenas, lo que ves, por favor, cuídale, por favor. Es importante, es fundamental. Yo no sé qué estás viendo, qué estás oyendo. Tu mente está siendo moldeada por lo que ves, por lo que oyes, por lo que lees. Eso es lo que nos dice aquí. Cuida, por favor. Cuida. Sí, me gusta este texto de la Biblia. En Juan capítulo 6 dice, yo quiero que ustedes se alimenten de mí. ¿Ya? Yo soy el pan. Y como yo soy el pan vivo que yo les entrego, ¿no? A ustedes, entonces este pan vivo que soy yo, cómasen de mí, porque mucha gente se ha comido mucha comida, dice. Y a pesar de que comieron, y habla de los israelitas en el desierto, dice, ellos comieron maná y ellos se murieron, pero yo les doy un pan distinto, el pan que tiene vida. ¿Está claro? Y por eso Jesús, para hacer esta analogía, se le ocurrió nacer en Belén. ¿Sí saben qué significa la palabra Belén? ¿No? Se llama la casa del pan. En Belén hay una tradición panadera y había una tradición panadera porque era un pan muy rico. En Belén había muchos hornos para hornear. Y entonces en la casa del pan nació el que es el pan de vida. Por eso Jesús dijo, voy a nacer en Belén, porque un día les voy a decir que yo soy el pan. Nada se le escapó de las manos al Señor. Y él dice, yo soy el pan, vengan a mí. Y en Romanos 12, él dice, y si ustedes leen Romanos capítulo 12, Pablo nos dice, pero yo quiero renovar su entendimiento. Yo no quiero que sigan siendo los mismos. Si me conocen a mí y caminan conmigo, yo no quiero que sean iguales, yo quiero que haya una renovación del entendimiento. Esto es psicología cognitiva. Los que estudian psicología dicen, cambie sus hábitos de pensamiento, porque ahí está el problema, en sus hábitos de pensamiento. Pero ya Pablo hace 2000 años ya nos dijo, debe haber un cambio de hábitos de pensamiento. ¿Cómo? Dejen que el Señor gobierne su vida por las misericordias de Dios, dice, ¿no? Romanos capítulo 12, ustedes pueden leerlo. Dice, renueven, hay una renovación del entendimiento, renovación de pensamientos, personas que cambian. No se crea que porque es adulto no tiene que cambiar. Hay muchos dicen, no, es que yo ya nací así, ya me formé, ya soy viejo, ya no quiero cambiar. No, señor, el cambio es posible. Si hay algo que tiene que cambiar, de todo lo que hemos hablado esta semana, cambie. No siga siendo el mismo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos renovemos, que cambiemos. ¿Está bien? Así que yo, durante todo este tiempo, estos 4 días que he compartido con ustedes, hemos hablado de diferentes temas. Quiero cerrar con el tema de la salud mental porque es fundamental que comencemos a edificar una mejor salud mental en nuestra familia,
de forma individual. En nuestro trabajo, por ejemplo, hay leyes que promueven las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Paramos de hacer nuestras actividades y hacemos algo un poco divertido, un juego, un ejercicio. Y yo en mi sitio de trabajo a veces hago karaoke, llevo un proyector, conecto una computadora y nos ponemos a cantar. eh, eh, Hoy hicimos cumpleaños, estuvimos comiendo, otro día salimos a jugar básquet. eh, Hacemos diferentes actividades que promueven en nuestro autocuidado para evitar cansarnos demasiado como funcionarios. Entonces, también es importante que en tu trabajo tengan un plan de salud mental. Haga un plancito chiquito. Este es el plan de nuestra salud mental. Como profesores, en tu trabajo ahí, en tu familia, etcétera, etcétera. Luchemos porque nuestra mente funcione de mejor manera y nuestros mecanismos para afrontar las dificultades pues estén muy bien activados. ¿Está bien? Así que yo quiero hacer una oración por ustedes. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, puede también escribirlo. Vamos a hacer una oración. Buen Dios, te doy gracias porque durante estos 4 días nos has dado sabiduría, entendimiento para poder trabajar estos temas. Tú conoces a los profes, oh Dios, que la mayoría están prendidos de sus cámaras. Yo te pido que bendigas a ellos, les ayudes a fomentar mayor salud mental para el colegio Ben Carson, para sus autoridades, para el personal docente de servicio también, oh Dios. Te pido por la salud mental de sus familias, Señor, y de los padres, oh Dios, que día tras día se conectaron, de sus hijos, oh Dios, y tú renueva nuestro entendimiento. Por favor, ten compasión, ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que haces y por lo bueno que eres, porque nunca estamos solos, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Les mando un abrazo desde Ecuador. Aquí está un poco frío, estos días con lluvia y todo, y ha sido muy bonito. Espero algún día visitarles por ahí. Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes.